Desde la conquista, el Caribe fue la puerta de entrada hacia la Nueva Granada. Cartagena y Santa Marta inicialmente fueron las dos ciudades que marcaron el rumbo y la entrada hacia el país. El río Magdalena jugó un rol fundamental en ese proceso. Eduardo Lemaitre dijo que era una especie de columna, una especie de gran sello que había impedido la separación del Caribe del interior del país cuando dieron toda la revolución. Si por alguna razón el Caribe no se separó del resto de Colombia, fue por el río Magdalena. Eso decía Eduardo Lemaitre. Y fue el río una de nuestras grandes fortalezas en el desarrollo en el siglo XIX. De hecho, esta ciudad, que era prácticamente desconocida, si uno mira los comienzos del siglo XIX, su gran desarrollo vino justamente por la conectividad del río Magdalena, por la conectividad de los ferrocarriles. Santa Marta y Barranquilla durante el siglo XIX se consolidaron como los dos puertos líderes del Caribe. Y posteriormente, ya en el siglo XX, Cartagena recuperó nuevamente su liderazgo, el que había tenido durante la colonia, gracias al empuje de no solamente de la dinámica portuaria, sino de la industria petroquímica. Y así sucesivamente fuimos viendo también, como lo mencionó en su discurso Federico Restrepo, la importancia del emprendimiento empresarial en la costa Caribe o en el Caribe colombiano. Nadie dudaba y nadie iba a decir a comienzos de los años 20 o de los 30 que esta era una región atrasada o rezagada o por falta de espíritu empresarial. Aquí nació la segunda aerolínea más vieja del mundo y aquí comenzó la expansión de la energía eléctrica, las primeras bombillas, el telégrafo y una serie de emprendimientos que todavía son orgullo hoy de la nación. Pero la región también sufrió, a pesar de ese auge que tuvimos a comienzos del siglo XX, sufrió el proteccionismo. Y esta región, que llegó a tener inclusive a comienzos de la década de los 30, casi el 20% de la participación en el PIB nacional, durante las décadas de proteccionismo, bajó hasta el 10%. Nosotros incubamos, gracias al proteccionismo, una pobreza y una marginalidad como nunca antes. Como lo dijo también María José en su discurso, en algún momento señaló, uno de los grandes retos que tenemos hacia adelante es lograr, teniendo casi el 22% de la población, lograr tener una igual participación en el PIB nacional. Hoy, cerca del 70% del ingreso que tienen los costeños respecto del promedio del PIB per cápita nacional. Es decir, la región, con todo lo que hemos venido haciendo, sigue estando rezagada. Pero en la medida en que el proteccionismo ha comenzado a dejarse atrás, en la medida que la globalización se ha ido imponiendo, en la medida que el país ha entendido que parte de esa globalización es la integración económica, y en la medida en que la hagamos bien y la hagamos rápido, vamos a lograr que la región deje atrás estas décadas de pobreza y marginalidad, especialmente las de la década de los 40, los 50 y los 60. Entonces, hoy la participación de la región del Caribe, como un todo, continental e insular, es cerca del 14,8%, pero estuvimos en los 30 en cerca del 19% de participación en el PIB nacional. Hoy es del 14,8%. Y estamos creciendo a dinámicas muy similares a la que crece el promedio nacional. Pero sin embargo todavía, como estoy mencionando, cerca del 70%. El ingreso nuestro no alcanza sino el 70% de lo que es el ingreso promedio nacional. Es decir, a pesar de la recuperación de las últimas décadas, esta región sigue siendo una región más pobre que el resto del país y más rezagada que el resto del país, especialmente en las zonas internas de la costa caribe colombiana. El comercio exterior, si lo vemos en términos de los últimos 5 años, ha tenido un crecimiento importante. Promedio sumado aquí, minería y no minería, que es una clasificación que el presidente Calderón mencionó en varias oportunidades, la composición de las exportaciones, qué tanto pesan los mineros, qué tanto pesa lo no minero, y cómo podemos lograr un mayor crecimiento del mundo de lo no minero. Y eso es un poco lo que estamos viendo en las exportaciones del Caribe. Hay un crecimiento también de las exportaciones mineras, es indiscutible, pero también las no mineras han ganado participación. Aquí hemos vivido también en los años recientes, presidente Calderón, nuestro propio karma, nuestras propias dificultades. Nosotros teníamos un vecino comercial muy activo, que era Venezuela, que sigue siendo para nosotros un socio importante en materia de comercio. Casamos, después de casi 40 años de proceso de integración económica, reforzado inclusive por la negociación que hicimos con México en el año 93, en conjunto Venezuela, México y Colombia,
a crear unas reglas de integración económica cada vez más sólidas. Esas reglas de comercio nos permitieron llevar hasta el año 2008 las exportaciones industriales colombianas al mercado venezolano a los niveles nunca antes imaginados. Alcanzamos a exportar casi 5.000 millones de dólares en el año 2008 en exportaciones a Venezuela y más del 70% de esas exportaciones manufactureras, muchas de ellas saliendo desde Barranquilla. Y por supuesto el cierre de ese mercado, junto con la misma crisis del año 2009, hizo retroceder dramáticamente las exportaciones manufactureras colombianas. Y apenas hasta el año pasado, podremos decir, alcanzamos el año más alto de las exportaciones colombianas en materia manufacturera, sin incluir Venezuela. Cuando incluimos a Venezuela, las exportaciones colombianas de manufacturas del año 2012 siguen estando por debajo del nivel de 2008. Y con todo ello, esta región se ha recuperado más rápidamente y el año pasado alcanzamos la cifra más alta en los últimos 5 años, incluyendo Venezuela. Y esas reflexiones tienen que servir de ilustración para lo que más adelante vamos a explicar de la importancia de no retroceder en nuestra agenda de integración económica. Cada país tiene que desarrollar sus propias recetas para superar esas crisis y esos choques externos. Pero la región del Caribe colombiano en los últimos trimestres ha tenido una mejor capacidad de reacción frente a esos choques externos que le ha sucedido al país. Y en gran medida es producto de la diversificación de nuestras exportaciones y de los riesgos que tenemos en este momento. El presidente Calderón, por ejemplo, señalaba que el 85%, 80% de las exportaciones manufactureras mexicanas van al mercado americano. Es decir, hay un gran socio comercial que es Estados Unidos. Nosotros vivimos aquí ese mismo drama con el cierre del mercado venezolano en el 2008 y 2009 y 2010, un choque grandísimo para la industria colombiana, que se sumó además a la recesión que ya traía en general el mundo, es decir, fue un doble golpe si se quiere a las exportaciones. De ahí que cuando comenzamos el gobierno del presidente Santos en el 2010, dijimos parte de nuestra reflexión para la política exterior que quiere Colombia en materia de comercio es diversificar el riesgo de las exportaciones. Entonces tenemos que buscar la manera de darle estabilidad de reglas de juego a los exportadores colombianos, diversificando al máximo el riesgo de los mercados a los cuales exportamos. Hoy 5 países o 6 países componen cerca del 60% del destino de nuestras exportaciones. Tenemos que seguir diversificando porque cualquier riesgo de una de esas economías, sea económico, sea político, sea ambiental, se transfiere automáticamente a las empresas colombianas. Y lo hemos vivido. Cuando hay un problema político con Venezuela, por ejemplo, y se cerró el mercado como se cerró entre mayo, junio y julio del 2010, que fue 0 lo que se exportó al mercado venezolano, 0 lo que se exportó al mercado venezolano, después de 40 años de integración económica, esa factura la sintió la industria colombiana desde Barranquilla hasta Pereira. Se sintió el golpe del cierre del mercado venezolano. Y eso fue estrictamente un problema político. Pero también hay problemas económicos. Cuando uno tiene un socio comercial que además se empobrece o entra en crisis, llámese como se llame, Estados Unidos, Japón o Europa, automáticamente se transfiere también ese riesgo a los exportadores colombianos.